Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Quiero invitarle a buscar en el Evangelio de Lucas capítulo 15. A partir del verso 11, un pasaje bíblico muy conocido. Por 10 años nunca prediqué de este pasaje. En el último año y medio he predicado como 4 o 5 veces. Son de esas cosas que el Señor hace y le permite a uno. Reiteramos la salutación a todos los papás. Si usted tiene un papá al lado, salúdele y dígale: felicitaciones, papá, Dios te bendiga. Si tiene un papá cerca, si tiene un papá, uno que es papá, pastor, ¿y cómo yo le veo el letrero? Imagínatelo. Gloria a Dios. Aleluya. Somos de los pocos países que celebramos el Día del Padre en esta fecha. Muchos lo hacen en mayo, una gran cantidad en junio, los otros a principios de julio, pero creo que no son más de 4 países que celebran el Día del Padre en el domingo final. No creo que son más de 4. Es impresionante. Yo siempre creí que era todo el mundo lo hacía este día, pero esa es la realidad. Lucas capítulo 15, verso 11, si lo tienen pueden decir amén. Amén. Dijo Jesús además: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual le envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. Pueden sentarse. Quiero hablar con el tema: el ejemplo de un padre que tuvo fe en la restauración de su hijo. En este día especial le pedí al Espíritu Santo que me diera palabra de fe, que me diera palabra de aliento, de ánimo, de esperanza y de fortaleza espiritual para mucha gente que lo necesita, especialmente padres y madres que están escuchándome. Y aunque para mucha gente resulte difícil hablar algo bueno del Padre, quiero decirle que a la luz de la palabra de Dios sí se puede hablar muchas cosas buenas de los padres, comenzando del Padre Celestial. Y en esta oportunidad quiero reflexionar sobre esta historia, que es una de las historias más conocidas del Evangelio, dentro y fuera del Evangelio, y que aun cuando la gente regularmente se enfoca en el hijo, en el caso del hijo,
Hoy yo quiero enfocarme en la persona del Padre, en la perspectiva del Padre. Tengo la fe de que el Espíritu Santo tratará con muchos padres y madres que tienen un hijo pródigo, o quizás más de uno, y que hoy ellos van a recibir palabra de fe y esperanza para esperar la restauración. Porque si hay alguien que puede hacer lo imposible posible, ese es el Señor. Esta historia refleja el caso de un hijo rebelde. Un muchacho que sin motivos, sin razones ni argumentos para justificar su conducta, probablemente inspirado por las mentiras del mundo y del diablo, decidió unilateralmente rebelarse contra su familia. Decidió rebelarse contra su padre, exigir su herencia en vida. Qué triste debe ser esa experiencia, que alguien te quiere heredar tú estando vivo. Por si acaso tú te mueres, dame lo mío adelante. Mire, yo no le voy a decir qué es capaz de hacer cualquier gente, pero yo sé que no es bueno lo que le viene a la mente. Este muchacho decidió rebelarse contra su padre, exigir su herencia en vida. Y no solamente eso, decidió irse lejos, a gastarlo todo de manera indiscriminada, de manera loca, de manera perdida, dice la Biblia, y se fue a gastarlo todo perdidamente. Esa traducción está tratando de dar a entender un tipo de actividad que fue a hacer ese muchacho. No fue a invertir para hacer negocio. No fue a hacer caridad con los más desvalidos ni los que tienen precariedades. Ese muchacho fue, como decimos en Dominicana, se fue a parrandear. Se fue a fiestar. Se fue a beber, a tomar alcohol, a la parranda con amigos del momento. Lo que su padre levantó con sacrificios. Lo que su padre hizo con esfuerzo durante muchos años, él utilizó su privilegio de hijo para gastarlo perdidamente. Qué difícil es eso. Es muy difícil para la gente sensata justificar una conducta como esa. Un hijo que le hace eso a un papá no tiene perdón, dirían algunos. No debe tener perdón, porque es un ingrato, es un desconsiderado, es un irrespetuoso, es todas las cosas malas que usted le pueda poner, todos los epítetos y descalificaciones usted se la puede poner y le cabe, porque una cosa así no se hace. Es muy difícil justificar una conducta como esa. Y cuando yo meditaba en esto, llegué a una conclusión en la parte introductoria, y es que hay que reconocer que aun cuando Cristo contó esa historia hace casi 2000 años, las motivaciones que tuvo ese muchacho para rebelarse de esa manera siguen vigentes y aún están peor, porque es posible que hoy puedan ser justificadas con argumentos muy populares, como lo siguiente: él tenía derecho a elegir su propio futuro. Hay muchachos que dicen eso: yo tengo derecho a elegir mi propio futuro. O pensamientos como este: él necesitaba su espacio propio para vivir las experiencias de la vida. Yo he escuchado jóvenes decir cosas como esa.
Él no podía limitarse a lo que sus padres le dijeran. Él necesitaba dejar fluir sus capacidades, sueños y anhelos. Su papá no le podía tronchar su sueño. O una cuarta, que es muy vieja y popular: nadie aprende en cabeza ajena. Necesitaba vivir su propia vida. Lo que estoy tratando de resaltar es que a pesar del tiempo que hace que Cristo relató esta historia, parece que fue hoy. Y hoy, esa conducta que cuando la planteamos todo el mundo la señala y la critica, hoy puede encontrar mucha gente que la aprueba y que le da razones para haber tomado ese tipo de decisión. Ahora, el centro de lo que el Espíritu de Dios puso en mi corazón sobre esto es en respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo se sintió el padre del hijo pródigo cuando se vio obligado a entregar la parte de la herencia a ese muchacho rebelde? Yo no sé si usted había pensado en eso, pero póngase en el lugar de ese hombre. Cuando su hijo de sus entrañas, el menor, el niño mimado, de repente los amigos le metieron algo en la cabeza y viene virado y le sale con una cosa como esa a su papá. Póngase usted en el lugar de ese padre. ¿Cómo se sintió? ¿Le habría puesto a ese muchacho un abogado a su papá para levantarle una demanda en su contra? Si hubiera sido hoy, lo hacen. Que le llegue una notificación de un alguacil: tu hijo te está demandando. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Le habría puesto una demanda? No tenemos todos los detalles, pero estamos seguros de que las emociones que embargaron al padre del hijo pródigo, aunque no se detallan en el texto, fueron fuertes, fueron muchas. Quizás el padre lloró cuando el muchacho le dice eso, 2 lagrimones se le salieron. Quizás al padre se le subió la presión. Quizás al padre se le quitó el deseo de comer, se le fue el apetito. Quizás le dio una diabetes emocional. ¿Cuántas cosas pudieron pasarle? Esas emociones comenzaron, impactaron. Quizás vino un momento de negación. Eso no puede ser verdad. Ese muchacho lo que me está jugando conmigo. No sé, la Biblia no entra en detalles, serían muchos detalles, pero nosotros llevando eso a una realidad, a una reacción normal de cualquier ser humano, pudiéramos entender un poquito qué estaba pasando en la cabeza de ese padre. He tomado conciencia en los últimos tiempos de motivar a que cuando leemos la Biblia debemos reflexionar y aterrizar en el contexto de la vida real los relatos bíblicos, porque la Biblia no puede entrar en todos los detalles, pero nosotros tenemos que ponernos en la ropa de lo que la Biblia está relatando. ¿Qué pensó ese papá? ¿Qué sintió? Póngase usted que es padre o madre, que un hijo le sale con una cosa como esa. ¿Qué sentiría usted? Quizás lloró, se le subió la presión, se le quitó el deseo de comer. Y lo más difícil, qué dolor y qué angustia le dio cuando se enfrentó a la realidad. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir de mí? Van a pensar que yo fui un mal padre. Van a pensar que yo fui un irresponsable. Van a pensar que yo no cumplí con mi deber. Van a pensar que aquí en esta casa lo que hay es un desorden. Mi reputación, pastor, ¿qué van a decir de mi reputación? ¿Cuántas cosas? ¿Qué van a decir los hermanos de la iglesia?
Quiero hacer un paréntesis. Muchas veces nosotros, los que somos parte de la comunidad de la fe, nos convertimos en los peores inquisidores de nuestros hermanos. Y esa es una mala costumbre que le hace mucho daño al evangelio. No hable mal de su hermano, no opine mal de su hermano. Usted no sabe lo que está pasando en medio de ese desierto. Ese hombre o esa mujer lo que necesita es un cirineo que lo ayude a cargar la cruz. Oh, yo no sé si el Espíritu de Dios te está hablando. Antes de tú darle un latigazo, conviértete en un cirineo y ayúdale con la cruz. Únete en oración, extiéndele tu mano para ayudarle. Pero es natural que quizás tuvo que enfrentar los comentarios de los hermanos de la iglesia diciendo que no le enseñó la fe, que no lo instruyó, que fue blandito, que fue poco preocupado, que quizás él tiene una cara en la iglesia y otra en su casa. La gente dice de todo. La gente tiene una capacidad imaginativa para hablar mal del otro. Y ahora en las redes sociales eso se complica. Y la realidad y la mayor probabilidad es que el padre hizo todo lo que estuvo a su alcance para criarlo correctamente. Cuando usted reúne el cuadro de la historia que Cristo hace, ese padre hizo todo. Era un buen padre. Era un padre comprometido, pero pudo pasar por todo este desierto que yo estoy describiendo. ¿Qué puede hacer un padre ante la decisión de un hijo cuando decide rebelarse contra la autoridad familiar? ¿Qué puede hacer un padre cuando un hijo decide renegar con su conducta todo lo que aprendió en el seno del hogar? ¿Qué puede hacer un padre o una madre cuando un hijo, un miembro de la familia decide apartarse del amor y la seguridad que recibió en casa? ¿Qué puede hacer un padre o una madre con alguien que con ingratitud menosprecia el amor de papá o mamá, que siguen comprometidos con velar por su conducta, salud, seguridad económica y espiritual? ¿Qué puede uno hacer cuando ese hijo de mis entrañas decide abandonarme? Esa es una experiencia que están viviendo muchos padres en el mundo, incluyendo muchos padres cristianos. ¿Qué puedo hacer? Aquí el Espíritu de Dios ministró esto a mi espíritu. Dios le pedirá cuenta a los padres de lo que enseñen y modelen a sus hijos cuando estaban bajo su responsabilidad. La decisión de un hijo adulto de abandonar o perseverar en la fe y al lado tuyo es su responsabilidad personal. Ahora quiero concentrarme en el manejo del padre de esta crisis que se le presentó. ¿Cómo manejó el padre del hijo pródigo la situación y cuál es el ejemplo que nos deja a nosotros? Aquí el Espíritu de Dios me enseñó 3 o 4 cosas que quiero dejar como parte central de esta reflexión. Número 1, este padre aceptó la realidad que impactó su vida y la de su familia con madurez y templanza ante la gravedad del problema. Aceptó la realidad con madurez y templanza, a pesar de lo difícil que era. No hacemos nada al llegar una crisis reaccionando, produciendo más crisis. Y esto lo quiero detallar. No hacemos nada cuando se nos presenta una crisis reaccionando, produciendo más crisis. Ay, me voy a poner mala. Mira, muchacho, yo lo mato. Quítenmelo, que me lo como. Te me va, vete. Y no me hable nunca. Olvídate que tú tienes papá y mamá. ¿Ustedes no han oído cosas como esa?
Ante una crisis se reacciona con una crisis mayor. Y las pocas oportunidades que existían se pierden con esa reacción. Muchas veces pretendemos resolver o reaccionar con manifestaciones de violencia, con actos depresivos, acciones manipuladoras, pretendiendo forzar al rebelde cambiar con esas estrategias. Dime si te va, porque yo me muero aquí. Ay, búsqueme un mueble, búsqueme una silla. Voy a gotear. No, mamá, ya yo no me... ¿Tú vas a ser? No, yo soy una mujer enferma. Tú saliendo por ahí y a mí enterrándome por aquí. Pero el muchacho sabe que es mentira, que lo que está es haciendo un teatro para que él no se mueva. Eso empeorará la situación. En el cuadro que Cristo presenta, el padre del pródigo aceptó la realidad y procedió a hacer lo que tenía que hacer, sin romper más allá de lo inevitable el vínculo de amor con su hijo rebelde. Le dio su herencia, dice la Biblia que él le dio su herencia. No entra en detalle Cristo si tuvo que hacer un papeleo, si tuvo que ir a vender unos animales, si tuvo que ir a vender una propiedad para sacarle su parte. Esos detalles no entran, pero algo tuvo que pasar y un tiempo se tuvo que pasar para ese proceso, para darle su parte. Solamente eran 2 hijos. Por lo tanto, era una parte considerable que le iba a dar a ese muchacho. Pero lo que quiero resaltar en primera instancia es la madurez y la templanza ante la situación difícil. Hermano o hermana, o todo el que me escucha, uno tiene que aprender a enfrentar las crisis con templanza y madurez. No caiga en un estado de desesperación que termine complicando la crisis. Pastor, pero uno tiene sangre, uno tiene sentimiento, uno tiene sensibilidad. Eso es verdad, pero tienes que agarrarte de Dios. Tienes que poner tu confianza en Dios. Y aunque tú no lo reflejes, por dentro dile: Señor, ayúdame. Esto es demasiado fuerte. Aleluya. Pero aférrate a Dios. Y no te quiebres para complicarlo. Ni caiga en un estado de desesperación que termine creando una crisis mayor que la que se ha iniciado. Él manejó las cosas con madurez y templanza. En segundo lugar, identificamos en la reacción del padre del pródigo que lo dejó ir con dolor en su corazón, pero lo dejó ir. Usted no puede hacer nada con una persona adulta que no quiere estar con usted. Una persona, como decimos en Dominicana, que tiene cédula. Que tiene cédula, si quiere irse. Yo sé que uno no quiere. Porque los latinos estamos muy apegados a nuestros hijos y para nosotros es importante que los hijos se separen cuando se casan. Pero usted no puede evitar lo que una persona adulta decida hacer. El padre del pródigo lo dejó ir. Yo me imagino que lo aconsejó, le advirtió, le leyó todo lo que le podía pasar. Todo eso podemos hacerlo. Todo eso se vale. Pero hay realidades que hay que aceptarlas y aún con dolor comportarnos a la medida de la circunstancia. Lo dejó ir con dolor en su corazón, pero lo dejó ir. Lucas no da detalle, pero en la historia de Jesús no hay espacio para el remordimiento.
No hay espacio para la autocompasión por el maltrato de ese hijo a la dignidad y a la honra de ese padre. Simplemente el padre lo dejó ir. Y aquí el Espíritu Santo puso esto en mi corazón, que quiero que usted lo medite. El amor no es un sentimiento obligatorio que se impone por el dinero, los favores o los beneficios y servicios brindados a quien ha sido objeto de nuestro amor. El amor de un hijo hacia un padre debe ser un acto voluntario y espontáneo de una persona humana que reconoce honra y agradecimiento por sus padres. Usted no puede obligar a que lo quieran. Usted no puede obligar a que lo honren. Usted no puede obligar a que lo valoren. Eso debe salir del corazón de la gente. Usted tiene que sembrar lo que tiene que sembrar. Usted tiene que dar el ejemplo que tiene que dar. Usted tiene que cumplir con lo que tiene que cumplir. Pero la respuesta es una responsabilidad del otro. Usted no ha fracasado si él no le ama, porque usted le amó. Usted asegúrese de haberlo amado. Asegúrese de haberlo cuidado. Asegúrese de haber dado lo que le toca. Le digo a los padres, no exijan que sus hijos le paguen el bien que le han hecho, la bendición que le han dado. Tú sabes lo que yo he trabajado por ti. Tú sabes cuántos sacrificios yo te di esa carrera. Tú sabes lo que me costó a mí darte pasaje todos los días para el instituto. Malagradecido. Malagradecida. Estás echando por tierra todo el mérito que tenía lo que hiciste. Déjaselo a Dios. Tú hiciste lo que entendía que tenías que hacer. Lo hiciste con sacrificio. Lo hiciste con todo el esfuerzo que lo hiciste. Lo hiciste para la gloria de Dios. No se los acaliñe. Si él o ella quiere ser un ingrato, déjalo, que él tendrá que enfrentarse a la justicia divina. Pero no levante eso como recurso para obligarlo a amarte y a ser agradecido. No exijan que sus hijos le paguen. Limítense a cumplir con su responsabilidad ante Dios y por amor sincero a esa criatura. Después de eso, en manos de Dios, cumpla usted. En tercer lugar, el padre del pródigo nos muestra en su reacción a la luz del detalle del relato de Lucas en el capítulo 15. Es que este hombre confió en Dios y no perdió la fe de que algún día ese muchacho recapacitaría para volver a su hogar. Yo quiero que lea conmigo a partir del verso 14 en ese capítulo 15. Dice la Biblia, cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual le envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Y aquí viene la gran parte. Cuando todavía estaba lejos, aquí el Espíritu de Santo me chocó. Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo compasión de él, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aleluya. Yo no sé si usted está viendo lo que yo veo ahí. El versículo 20 confirma que ese padre nunca perdió la esperanza. Yo me imagino que ese señor todos los días salía a ver. Todas las mañanas salía a ver, cada vez que daba 2 vueltas en la casa, salía a mirar en el horizonte. ¿Se aparecerá mi muchacho?
Me imagino que él oraba por la mañana y después de orar en la mañana salía a ver si Dios había respondido su oración. Yo me imagino que después de almorzar y dar gracias a Dios por los alimentos se paraba otra vez. Déjame ver si hoy es el día del milagro. Yo no sé si tú entiendes, pero Cristo está revelando una verdad poderosa sobre la actitud de ese hombre. Nunca pierdas la fe de lo que Dios puede hacer con ese pródigo. Nunca te rindas frente a lo que Dios puede hacer con ese pródigo. Oh, gloria a Dios. Todos los días estaba ahí mirando. Nunca perdió la fe, nunca se rindió, nunca cerró la posibilidad de que ese muchacho volviera, y más aún. Y aquí viene el punto más fuerte que yo entiendo y más importante. Nunca cerró las puertas de su corazón a la restauración de su hijo rebelde. He conocido casos de gente que sabe que se ha equivocado. He conocido casos de gente que sabe que hizo mal y después que choca o muerde el polvo de la derrota y la humillación por su mala cabeza, aunque quiere volver, no lo hace porque no resiste, no está en condiciones de resistir la respuesta que piensa que va a recibir de puertas cerradas por parte de su padre o de su madre. Jesús está diciendo en ese verso 20 que ese papá no solamente tenía expectativa de que su hijo volviera, sino que su corazón estaba abierto. Cuando él vuelva, no le voy a enrostrar su pecado, no voy a descargar mi ira sobre él por la vergüenza que me hizo pasar, sino que tengo el corazón abierto para decirle: el espacio que dejaste vacío, sigue vacío, porque estoy esperando que tú vuelvas. Yo no sé si el Espíritu de Dios te está hablando en esta hora. Tienes que dejarle su lugar ahí, porque tú eres un hombre, una mujer que cree en la restauración. Eso lo podemos aplicar a la fe también. Y yo creo que es una de las cosas más importantes que la iglesia de este tiempo tiene que entender. Porque nuestro celo por Dios y nuestro celo por el Evangelio, nuestro celo porque hay gente que ha cualquierizado la fe, que se ha comportado indignamente, a veces ese celo se convierte en una guillotina o se convierte en una caja fuerte que no penetra a nadie. Porque él se fue, pero ya aquí no vuelve. ¿Qué ganas con eso? ¿Qué ganas con eso? No estoy de acuerdo con tu pecado, pero te amo. No estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero vamos a trabajar contigo. No estoy de acuerdo con el mal que has hecho, con el testimonio que has dado, pero hay esperanza todavía. Dios puede hacer algo con lo que queda de ti. El diablo te ha destruido, pero Dios puede hacer un milagro y levantarte de la ceniza. La iglesia del Señor tiene que tener un corazón más blando. La iglesia del Señor no puede cambiar el Evangelio. La iglesia del Señor no puede cambiar la fe, pero sí puede abrir su corazón para dejar que los pródigos entren hasta que puedan ser levantados. Oh, yo no sé si tú lo crees. Si lo crees, di gloria a Dios. Tenemos tanto celo por nuestro orgullo religioso. Míralo ahí está otra vez. Yo no sé cuántas veces él se ha convertido. Mire, hermano, yo sé que eso molesta y uno se siente mal.
Pero yo tengo que dejar que Dios bregue con su gente. Hay que dejar que Dios bregue con su gente. Hay gente que están batallando, que Satanás lo tiene de relajo. ¿Qué debo yo hacer? Darle un batazo adicional. Ya con lo que el diablo le ha hecho es suficiente para destruirlo. Yo tengo que darle algún tipo de esperanza. Yo tengo que decirle: ven, has perdido el tiempo, el diablo te ha hecho mucho mal, pero ven a ver si Dios todavía puede hacer algo contigo. Yo voy a hacer lo propio por ayudarte también. Yo no sé si tú crees en la restauración, pero esa es la verdad. Hoy hay muchas iglesias con el nombre de restauración, pero no restauran a nadie. He conocido iglesias que tienen el nombre de restauración y a sus propios líderes, cuando fallan, los matan y lo abandonan. ¿Qué restauración es esa? Háblame del padre del pródigo. Lo esperaba todos los días y su corazón estaba abierto. Cuando el muchacho volvió en sí, se dio cuenta de su error, se acercó. Y yo me imagino que él iba pensando: ¿qué va a pasar conmigo? Y por eso de antemano dijo: no, yo no voy con derecho de hijo. Yo voy, es que mi papá es tan bueno que a los empleados lo trata como hijo. Yo quiero ser empleado de mi papá. Aleluya. Había un testimonio ahí. Había una trayectoria ahí. Y él dice: yo quiero ser jornalero. Yo no, pero ya mi herencia me la dieron. Yo quiero ser un jornalero. Yo quiero ser un empleado del menor nivel. Pero yo quiero estar ahí en la casa de mi papá, porque mi papá trata bien a los empleados. Mi papá le da comida. Mi papá lo honra. Mi papá es bueno. Aleluya. Aleluya, yo no sé qué dicen de ti, pero trata de que tu testimonio sea un elemento motivador para que los que están heridos y los que se han ido puedan acercarse a ti. Trata de que tu trayectoria revele la bondad de Dios, manifiesta en tus actos. Yo quiero ser un empleado de lo de mi papá. Y me imagino que iba en el camino. Ay, Dios mío, ¿qué va a decir mi hermano? Ay, mi madre. Y el diablo diciendo: no vaya para allá. Vete por otro sitio, búscatela por otro sitio. Mira a ver si tú encuentras y echa para adelante por ahí. Ponte aunque sea a vender droga para que tú le pagues a tu papá. ¿Cuántas cosas Satanás no pudo decirle? Y me imagino que él llegaba tímido, como diciendo: y ahora estoy llegando. Ya no hay más casa, la próxima casa es la de mi papá. Y en la antigüedad había tanto terreno vacío, me imagino, que la casa está por allá en un cerrito y él viene por el camino que sube. Y cuando él viene acercándose a la distancia, todavía se ve la casa chiquita. De repente viene y ve al viejo que viene desacatado. ¡Mi muchacho! Oh, yo no sé si tú has pensado en eso. Él no tuvo que decidir qué iba a pasar en casa. De repente, cuando su padre lo vio, salió, dice la Biblia, salió prontamente a alcanzarlo. Aleluya. Aleluya. Tú no tienes que decidir si vas a llegar o no vas a llegar. Ya yo te vi. Mi amor te alcanzó. Ya eres visible para mí. Por tanto, es tiempo de restaurarte. Porque no he perdido la esperanza de lo que Dios puede hacer contigo. Yo te digo en el nombre de Jesús: padre o madre, no pierda la esperanza. No pierda la esperanza. No te rindas. El Espíritu de Dios me ha ministrado en los 3 mensajes. No se rindan. Peleen la buena batalla por su familia. Oh, Jesus. No te rindas. No te rindas. No te rindas. Padres y madres, he sido comisionado por Dios para darle esta palabra de fortalezas.
no se pueden rendir. No se vale perder la fe. Dile al que está a tu lado, no se vale perder la fe. No se vale perder la fe. Ah, pastor, mi caso, ya han pasado muchas oraciones. A mí me han ungido con aceite. Yo hablé con el hermano de la cueva. A mí me echaron sal. A mí me dieron las 7 vueltas con este problema. Ya. A mí me han hecho todo lo que hacen los convertidos, pastor. He hablado con todos los ungidos, con el profeta de fuego. He hablado con la hermana que tiene visiones. Y le digo, ¿qué tú ves? No ves nada, pastor. Aquí no. Parece un chiste, pero yo sé lo que le estoy diciendo. He sido comisionado por Dios para decirte, no te puedes rendir, no se vale perder la fe. Dios tiene el control de la situación y no tenga duda de que el Padre Celestial conoce tu dolor y tu sufrimiento. Y aun cuando el muchacho o la muchacha no se lo merezca, por tus oraciones, Dios creará situaciones para que ese muchacho o esa muchacha vuelva en sí y regrese al hogar. Yo no sé si tú lo crees, pero yo te lo declaro en el nombre de Jesús. Dios creará situaciones. No pares la oración, no cierres tu corazón, no hables mal de él ni de ella. Es tu hijo, Dios te lo dio. Oh Jesus, es tu hijo, es carne de tu carne, es hueso de tus huesos. Dios te lo dio. Deja que sea el diablo que hable mal de él. Deja que sea el diablo que hable mal de ella. Tú tienes que seguir creyendo. Tú tienes que seguir clamando. No lo borre de tu calendario de oración. Yo sé que le estoy hablando a gente que se ha rendido y el Espíritu de Dios te dice, no te rindas. No te rindas. No te olvides. No dejes de hablarle. Es tu hijo, Dios te lo dio y él sufre tanto como tú. Lo que ha pasado. Dios sufre tanto como tú. Dios está llorando contigo por lo que ha pasado. ¿Tú crees que Dios se siente contento con que tu hijo sea un delincuente? ¿Tú crees que Dios está contento porque tu hijo o tu hija es un homosexual o una lesbiana? Es un corrupto, es un parrandero, es una persona de mal vivir. ¿Tú crees que Dios está contento con eso? A Dios le duele tanto como a ti. A Dios está llorando contigo. Yo he venido a decírtelo. El Espíritu de Dios ministró a mi espíritu. Dile que yo lloro con ellos. Dile que yo sufro cada minuto. Díselo para que no se rindan. Oh, abashararabacandaraya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. No te rindas. No te rindas. No tires la toalla. El Señor sufre tanto como tú. El padre del pródigo manejó con madurez y templanza la situación difícil. Lo dejó ir con dolor en su corazón, pero lo dejó ir. Y finalmente confió en Dios y no perdió la fe de que algún día ese muchacho recapacitaría para volver a su hogar. Y en efecto volvió. Jesús no da detalles, ni Lucas lo revela, de cuánto tiempo implica el proceso de restauración. No hay una tablita. Después de tanto tiempo te toca. No. Hay procesos de restauración que son rápidos, que son de días. Algunos son de meses, pero algunos son de años y de largos años. He conocido procesos de restauración de familias por
10 años separados. He conocido casos de matrimonio con más de 10 años separados, que Dios los restaura. Pero para ver esa restauración hay que tener fe y confianza en el Señor. Hay que creer. Y no se puede rendir. No se puede rendir. Dios tiene el control de la situación y Él está sufriendo contigo. Termino con estas palabras. El padre del hijo pródigo es un poderoso ejemplo de lo que hace Dios por nosotros. ¿Por qué, pastor, usted dice eso? Dios hace lo mismo que hizo el padre del pródigo. Cristo describió la conducta de su padre con el ejemplo del hijo pródigo. ¿Qué hace Dios con nosotros? Cuando nosotros con orgullo y rebeldía nos dejamos seducir por el pecado, olvidando todos los beneficios recibidos de Dios y nos lanzamos al mundo del pecado, el Señor nos sigue amando a pesar de todo. ¿Cuánto aquí pueden testificar del amor de Dios para su vida? ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir: yo no merecía el amor de Dios y Dios me ha amado? Con orgullo nos separamos de Dios y olvidamos todo lo que ha hecho y nos lanzamos al pecado. Pero Dios en su amor nos sigue esperando y nos sigue amando. Al tiempo nos damos cuenta de nuestro fracaso y el diablo nos dice: tú eres malo. Porque el mismo diablo que te seduce a pecar es el mismo diablo que te dice y te acusa por tu pecado. Que no se te olvide eso. Él te invita, te seduce, te pinta pajaritos en el aire y después que te estrella te dice: tú eres un chocao, tú eres una basura, tú no mereces. Mira, esa gente son santos en esa iglesia, no vaya para ahí que tú eres un diablo. Porque así trabaja Satanás. El diablo nos dice que somos malos, despreciables, que no merecemos que nos reciban, que somos ingratos, que no hay perdón para nosotros. Pero hoy tengo palabra de parte de Dios para ti. Hay esperanza. Si te has ido lejos de Dios, hay esperanza. Si has vivido toda tu vida como un pródigo, hay esperanza. Si has vivido indiferente al amor de Dios, tengo palabra para ti. Hay esperanza, vuelve al redil. Reconcíliate con tu Padre Celestial y con tus padres terrenales. Es tiempo de reconciliación. Hermanos y hermanas, dejen ese lío, de esos líos con la familia, esos líos pendientes, resuelvan esa cosa. No, que tú tienes que, yo tengo 5 años que no le hablo a mi familia. Que 5 años tú te estás volviendo loco. Más después de conocer a Cristo. El que ha conocido al Señor no tiene enemigo. El que ha conocido a Dios nada más tiene un solo enemigo. Se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. El que ha conocido al Señor nada más tiene de enemigo al diablo. Pero después no puede tener ningún enemigo. Y todo lo que esté a tu alcance para hacer, para restaurar, tienes que hacerlo. Y no un día, no. Antes que sea tarde, con urgencia. No se vale vivir con enemistades si tú eres un hombre que le sirve al Señor. Amigo o amiga, ven al redil. Descarriado, apartado de Dios, vuelve al redil. Reconcíliate con tu Padre Celestial y con tus padres terrenales. Hay esperanza, la misericordia y el amor de Dios está fluyendo. Dice el verso 21, el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos: olvídense de lo que él está diciendo. Saquen de inmediato el mejor vestido y vestidle, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el ternero engordado y matadlo. Comamos y regocijémonos, porque este es mi hijo. Estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a celebrar. Aleluya. Termino con lo siguiente. Si el hijo pródigo alcanzó misericordia,
tú también puedes alcanzarla. Si el hijo pródigo alcanzó restauración, tú también puedes alcanzarla. Tenemos, hermanos, que practicar la restauración. Más que hablarla y tenerla como un discurso bonito, practicarla. Tenemos que aplicar los principios de Dios, porque eso es lo que nos hace dignos para entrar al cielo. Hijo pródigo, hija pródiga, tú que estás lejos de tu Padre Celestial, hoy es tu día de reconciliación. Acércate al Señor. Que te dejaste engañar por el diablo, a muchos le ha pasado, pero hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de un nuevo comienzo. Que Dios te bendiga. Padre, gracias. Gracias, Señor. He dado lo que tú me diste. Sella esta palabra en el corazón de todos los que están aquí a la distancia. En el nombre de Jesús, declaro por fe que serán palabras de bendición para su vida y las tendrán presente en su memoria, para ponerlas en práctica, para usarlas en el crecimiento y el desarrollo espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya.